Ese era el modelo que teníamos con anterioridad. Y vamos a ocultar esto por acá. Em, digamos que pues ya habíamos hecho el ajuste respectivo para las brazas y demás. Yo creo que ya, por lo que se aprecia en el grupo, perdón, en las presentaciones de los proyectos finales, pues los avances van bastante bien. Eso da bastante tranquilidad porque quiere decir de que sí, pues se logra captar o por lo menos dar la pauta y de algún concepto y ya que pues ustedes vayan empezando a trabajar con ello, ¿eh? Entonces, si nosotros hablamos de que ya vamos a empezar a trabajar las uniones, pues hablábamos de que íbamos a utilizar una herramienta. Por ahí la clase pasada vimos cómo agregar los plugins correctamente. Y el que normalmente vamos a estar utilizando, pues va a ser este, el que aparece como, solo hay que verificar la versión. Si ustedes tienen versión Dataps de 17 para abajo, hay que cargar el otro plugin, ¿verdad? Y ya para empezar a trabajar las uniones, su modelo primero debe estar corrido para que tenga las reacciones en el nodo, si no se va a ir el nodo sin reacciones y pues no es el chiste de diseñarlo sin esfuerzos. Y posterior a ello, sí, Fernando. Dije, perdone, fíjese que algo que se me olvidó preguntarle, que habíamos discutido en el grupo, era que si podíamos agregar alguna carga como, no sé, sería como de impacto más o menos, porque van a haber vehículos en movimiento, así como se le agrega a los puentes por si algún vehículo golpea alguna columna o algo por el estilo, o no tomamos en cuenta eso. No, no. Eh, normalmente lo que se hace cuando hay racks es de que ellos tienen su propia protección con cierto tipo de anclaje a piso industrial. Entonces, igual a las columnas. Ujú. Generalmente se deja la protección por aparte. No forma parte del sistema estructural, ¿verdad? Ujú. Voy a ver si encuentro algún detalle o algún plano. Ok, gracias. Ujú. No les prometo porque eso sí, generalmente siempre es un proveedor externo, pero vamos a ver cómo conseguimos ahí, por lo menos la referencia. Pero buena pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces, em, para ver el tema aquí ya de las uniones, si por ejemplo voy a tal vez aquí ocultar los pisos y bueno, digamos que aleatoriamente tengo unas columnas acá, un par de columnas 16 por 89. Yo lo que puedo hacer es seleccionar la columna de abajo, que es la que está portante, selecciono las 4 vigas de su lateral, es decir, que vamos a ver aquí, voy a mostrar solamente los objetos seleccionados, sin deformarse. Aquí está. Y bueno, ¿qué es lo que seleccioné hasta ahorita? Pues básicamente esta columna junto con estas 4 vigas que llegan a ella. Para trabajar el diseño de uniones con el programa, siempre debe de haber, y atención por acá, perdón, debe haber un nodo, un joint seleccionado y la cantidad de frames que sean las que lleguen a ese punto. Posterior a ello, y ya con el programa corrido, como se mencionaba, vamos a abrir el programa con este plugin, que es el de idea estática. Y bueno, para las versiones 10 o la 20 21, que era la que estaba anterior a esta que vemos en pantalla, eh, aquí lo que hay que hacer es cliquear, igual en la versión 21, hay que buscar este botón que se llama uniones, ¿sí? Y teniendo los frames y el joint seleccionado, pues lo que hay que hacer es cliquear sobre él y actualiza el modelo que aparece en pantalla, ya con las vigas y columnas a como corresponde. Ahorita actualmente jalé mientras, eh, antes de iniciar la clase estaba haciendo algunas pruebas con esta unión, pero ahorita voy a tomar la que estamos viendo en pantalla, que básicamente viene a ser, el programa la identifica como la unión y le pone un número para llevar un orden, que es la 163. Ya cuando llegamos a este punto, o si teníamos la versión 21 o la versión 10 de IDEA, eh, generalmente aparece el listado, no aparece el modelo tridimensional, y lo único que hay que hacer es acá abrir.
¿verdad? Darle un clic en el botón de abrir, teniendo la unión seleccionada. Vamos a esperar por ahí que nos cargue la información que interpreta de las reacciones en ese nodo. Y bueno, tenemos las piezas tal y como las está modelando ETABS, es decir, que todas ellas están llegando a un nodo, ¿sí? Si lo miramos de esta manera, tenemos tres formas de visualizar cómo ocurren los elementos junto con sus cargas, ya directamente en el programa. Por aquí, uy, esto fue el botón. Tenemos tres formas de visualizar directamente los elementos. En este caso, sí, efectivamente tenemos cuatro vigas, perdón, y una columna, 5 elementos. Si lo mostráramos como una forma alámbrica, pues le llama al programa como lo vemos en una vista no extruida dentro de ETABS, solo las líneas. Tenemos vistas transparentes que nos sirven para ver alguna unión que quede oculta o detrás de otra, y una vista sólida que pues es la que por defecto vamos a estar trabajando. Idealmente, la columna siempre debe ser el elemento portante. Quiere decir de que es el elemento que va a transmitir las cargas a niveles inferiores o a una placa base. Si, por ejemplo, yo cuando importé mi unión, traía una viga con esta plaquita roja que lo que indica es de que es la portante, bueno, eso no funciona. Debería de ser esta pieza, la que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces, ya yo selecciono mi columna y en esta pestaña donde aparece el nombre del elemento, ya le cliqueo seleccionar portante. Segundo, debemos de trabajar sobre la norma que nosotros pues vayamos a estar utilizando. En este caso, dijimos de que vamos a utilizar el RFD 2016. ¿Sí? Y bueno, ya para empezar a trabajar las uniones directamente de las vigas a la columna, vamos a empezar con las que van a los patines. Hay dos formas de utilizar este tipo de uniones. Puede ser que yo clique sobre la viga y haciendo un clic derecho me muestra un submenú. Yo puedo utilizar el conectar a, que era lo que habíamos visto en la clase anterior, y yo puedo clicar sobre patín y ya me muestra un menú de opciones. Si yo tengo la versión de IDEA 21 o la 10, las anteriores, este cuadrito no aparece. Pero no hay de qué preocuparse, que no es más que un filtro, que por ejemplo cuando yo cliqueo acá, algunos chequecitos, me muestra solo algunas de las opciones. El programa como tal mostraba, digámoslo así, solo estas uniones, y la que hay que buscar ahorita sería una conexión precalificada, que es esta al final, para columnas y vigas, ¿verdad? Entonces, esta podemos utilizar en este caso. Por ejemplo, si ustedes en el modelo de ETABS están liberando momentos y solo van a transmitir cortante, entonces, bueno, aquí sí me sirve este filtro, porque, como la palabra lo indica, me filtra las uniones que apliquen pues, con esa transmisión de cargas. Y si no, pues ya yo sé que puedo ubicar estas que son las que me van a transmitir directamente la cortante. Así como esta que se ha seleccionado, normalmente se utiliza para conexión de viguetas, porque solo transmiten cortantes, ¿verdad? Pero bueno, por ahora vamos a utilizar esta. La presentación de la tornillería. Bueno, voy a finalizar explicándoles el tema de las uniones, y la tornillería la empezamos a ver la próxima clase. Es que hoy era importante ver el avance, ¿verdad? Ya para ir abordando un poquito más ahí del tema. En este caso, yo tengo perfiles para la viga digamos, la 460 es un perfil W18. Muy probablemente yo vaya a estar en tornillería A325, eh, tal vez en 3/4. Si no, esta se puede modificar más adelante, no hay problema. Pero ¿cómo cargo yo más opciones de tornillos? Al igual que en ETABS, a veces aparece un botón más al costado izquierdo. Aquí aparece pues a un lado derecho. Yo cliqueo acá, en el signo más, y me muestra los diferentes grados de tornillos. Me voy a mantener en un A325, que pues de alguna manera es un poquito más económico, es como el más común. Y ya si en algún caso mi demanda o mi cortante es muy elevada, yo ya puedo tomar la decisión de empezar a hacer un aumento. Pero como punto de partida, me funciona muy bien un A325, que es el
más común. Y también en temas de economía es bastante económico, bien, es accesible. Por eso es comúnmente utilizado. Entonces aquí ya al haber agregado un tornillo de A325 en 3/4, le voy a dar a aceptar. Y bueno, aquí ya me interpreta el programa a como él entiende que van ubicadas las piezas. Obviamente, esta placa debería de ir sobre este patín. Esta placa inferior está pasada, no está ni siquiera centrada correctamente. ¿Y qué más? La placa que va conectada al alma, efectivamente está desfasada. O sea, constructivamente no puede ocurrir esto. Pero me sirve como una primera idea y ya pues yo aquí vengo y empiezo ¿cómo se llama? Empiezo a hacer los ajustes respectivos en mis piezas. Bueno, esta es una opción para poder empezar a generar conexiones. Voy a borrar lo que se acaba de generar para mostrarles la otra ruta, que podría ser la otra forma de trabajar esas uniones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. En el lado derecho, yo tengo un menú desplegable que primero me muestra elementos que son, aquí están por vigas, las columnas y los demás elementos que sean. Aparecen como bloqueados porque vienen por defecto de ITABS. Antes se podían quitar el chequecito aquí y desaparecían los elementos, pero dejaban de existir así sus cargas también. Y eso no es del todo real. Por eso es de que ahora aparecen bloqueados en la versión 22. Luego de elementos tenemos los menús de cargas y operaciones. En cargas aparecen todas las combinaciones que yo vengo jalando como resultantes de ITABS o de SAP 2000 también. Así que estas no las voy a tocar a menos de que yo quisiera agregar una. Lo que puedo hacer acá es un clic derecho y nueva carga. Y bueno, por ahí ya empiezo a agregar las que sean necesarias, que tal vez a lo mejor quedaron fuera del análisis de ITABS. Y operaciones le llama el programa a todo aquello que sean uniones o modificarle algún perfil. En este caso, cabalmente lo que queremos es conectar la pieza 460 a la 163. Entonces, voy a hacer un clic derecho sobre operaciones, nueva operación, y aquí me despliega todas las opciones permítanme que... Ok, la versión 21 va a desplegar más opciones. Fíjense ustedes, eh, yo creo que en la 22 ya no se puede hacer esto, permítanme. A ver, solo una pregunta. Eh, ¿Qué versión instalaron? Para más o menos saber si me sigo explicando en esta, porque sí va a depender un poco de eso. Yo Sí tengo que me la escucho. 20.1. Ok, no, entonces usted sí está. La 20 y la 21 se parecen bastante. 21.1, Inge. Es la 21. Sí, honestamente esas son más fáciles. La 22 trae muchos errores en mi forma de verlo. ¿Alguien que de casualidad tenga la 22? Entonces, vamos a hacer algo aquí rapidito. Bueno, no, tal vez por el tiempo ya no va a alcanzar hoy, pero lo que vamos a hacer entonces, porque sí varía bastante, es de que a la próxima clase mejor me voy a conectar eh, ok, perdón, no había visto. Sí, 21. Sí, casi todos estamos en la 21, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo. Voy, voy a utilizar para la próxima clase la versión 21. Em, pero es muy parecido. Es muy parecido, pero sí hay muchas cosas que son diferentes. Entonces sí me gustaría explicarles con la versión que ustedes tienen, para que todos veamos en las mismas. Por lo menos en lo que aprenden a usar el programa. Voy a utilizar entonces la unión a partir de clic derecho sobre la viga. Conectará el patín de la columna y con esta. Me voy a ir con esta en tornillería de 3/4. Queda deforme, claro, pero a partir de aquí ya es de empezar a modificar pieza por pieza. Es un poquito laborioso, pero ya con el tiempo se puede volver un poquito rápido por ahí. Ahorita tal vez voy a filtrar, voy a quitarle el chequecito a todos los demás elementos
aquí para que no les genere mayor complicación, porque a veces puede generar ahí mucho ruido una pieza. Y bueno, ¿qué ocurre con esta pieza? Esta la vamos a agarrar. Ahí está. Fíjense que esta placa, que es lo que está compartiendo la carga esta que tenemos aquí de menos 114, que es la cortante de la viga, se transmite a la columna a través de la placa que está resaltándose en amarillo. ¿Sí? Esa es la placa que conecta el alma. Y es por ello que normalmente solo se le deja una fila de una columna de tornillos. Yo podría venir y permítame, vamos a ver aquí si me sale. Yo podría cortes. Puede ser que ustedes en algún momento lleguen a tener un momento muy grande, y ahí ya puede ser útil empezar a utilizar más líneas de tornillos, más columnas. Entonces, sí es cierto, yo aquí tengo 1, 2, 3, digamos que 4 tornillos voy a usar. Estos ya no los voy a utilizar. Estos ya van a quedar afuera porque se salen del patín, y así como este queda muy cerca del patín y eso no se puede apretar. Igual yo podría correr un poco, aquí tengo un espacio vacío, ahorita vamos a ver cómo se ajusta ello. Pero yo podría empezar a proponer más filas de tornillos acá, que igual esto vengo a chequearlo con el área de mi tornillo como tal, etcétera, etcétera, y de hecho no hay límite como tal para conectarlas. Lo único es de que mientras más tornillería vengo yo agregando por acá, primero voy debilitando la sección de la viga, y segundo, lo que va a ocurrir es de que cada uno de estos tornillos va generando una resultante, una reacción, digámoslo así. Entonces, ocurre que estas reacciones ya empiezan a generar un efecto torsionante respecto a la base, porque si están separadas una distancia d, y aquí hay una carga p, pues una carga por una distancia me va a generar un momento. Entonces, el tornillo que se asumía que a un inicio iba a trabajar solamente para transmitir las cortantes de ese menos 114 a mi columna, se ha despegado tanto, está muy lejos del patín, que lo que va a ocurrir es de que va a producir una torsión donde está en color, vamos a ver qué color, color morado. Pues a partir de este punto pivote empieza eh, el patín a sufrir pues una torsión importante por ahí. Entonces, no hay problema con perfiles que sean pesados. Hablemos de unas 40, 50 libras para arriba. Pero con perfiles que son pequeños, normalmente ya, pequeños les digo, me refiero a menos de 50 libras pie, lo que va a ocurrir es de que tienden a tener patines delgados. Entonces, puede ocurrir un pandeo en los patines, si es que yo llego a tener mucha tornillería propuesta tal y como se muestra el esquema. Entonces, lo ideal es de que yo momentos no quiero transmitirlos con mis tornillos, que son idealmente solo para transmitir cortantes, sino que ya para ello empiezo yo a utilizar, por ejemplo, estas placas, ¿verdad? Que son las que ya me van a empezar a transmitir momentos. Y para no causarle problema al patín, pues yo ya voy a proveer una placa que viene a ser esta que recién aparece por acá, ¿verdad? Obviamente hace falta ajustarla, pero ya vamos ahorita, ¿verdad? Más que todo para entender un poquito de qué ocurre con los esfuerzos, porque dependiendo de cómo estén los esfuerzos y cómo busque yo trabajarlos, debería yo pues primero tengo que entender qué ocurre en mi unión para saber cómo ajustarla, ¿verdad? Ya para empezar a trabajar estas uniones, ahorita yo desactivé las otras, no quiere decir de que estén fuera del proyecto, solo no están siendo mostradas. Eso sí, si no tienen el chequecito acá y se van ustedes a verificar, no se las va a correr. Entonces lo ideal es de que sí estén con el chequecito ahí, si es que piensan analizarla, ¿verdad? Bueno, pues ahorita solo nos va a dar tiempo para ver esta placa, pero lo que hay que definir en todas las piezas, primero es el material que vamos a utilizar. Si ustedes miran, al momento de seleccionar yo cualquier pieza en el programa, se muestra de color naranja. ¿Sí? Vamos a ver por acá.
Cada vez que yo selecciono una viga, una columna, una placa, cualquier cuestión, se muestra en color naranja. Voy a mostrar aquí la vista lateral. Y el material que me muestra es el que está cargado por los perfiles, pero ese es un A992 de grado 50. Las placas que normalmente se utilizan acá en Guatemala son de acero A36 o en algunos casos acero grado 50. Solo hay que ver porque normalmente esas placas que vienen no son A992, pero sí es un acero grado 50. Depende que se consiga o que Es a busque. 552, a 572 creo que es. Sí, sí, en su mayoría las placas grado 50 son A572. Sí, sí, sí. Igual eso también va a depender un poco del diseño de ustedes, pero casi siempre chequean las A36, ¿verdad? Hay que revisar. Por ahora vamos a utilizar, gracias Diego, muy amable. Por ahora vamos a utilizar entonces una A36. Pero como no me aparece aquí en el programa, yo le puedo nuevamente cliquear en el signo más y me va a permitir añadir un nuevo material. Aquí busco entre todas las opciones la A36. Perdonen, ahí aparece un poco desfasado. Y aquí al agregarle ya me muestra que ya cambió. Ya se volvió una A36. Bueno. Ahora voy a modificar entonces. Tengo que revisar dos cosas. Una, que el elemento que aquí me muestra sea correctamente los que yo quiero conectar. Por ejemplo, aquí voy con ello. Yo quiero conectar el elemento que tiene un código como 460, ¿sí? Si se fijan, ahí aparece una etiqueta flotando sobre o a la par del elemento, y esto me indica que la pieza 460 es cabalmente la viga. Luego quiero conectarla con el patil de la 163. Se los digo porque a veces el programa interpreta otra unión y se va por otro lado. Entonces siempre hay que hacer la verificación. Bueno, regreso a mi placa y cabalmente el elemento que voy a conectar es el 460 y este va conectado entonces a la 163. Aquí me indica el alma. Esta alma es el alma del primer perfil que está en la parte superior, ¿sí? Esto quiere decir de que yo también podría conectar, por ejemplo, los patines, ¿sí? Si se fijan aquí ya cambié, puedo conectar también el patín superior, pero recordemos que esto es una pieza para transmitir cortante, entonces la voy a utilizar conectada al alma de la viga, del elemento 460. Bueno, entonces voy en orden, aquí ya seleccioné el material, quiero un A36. El espesor, normalmente como estas placas son uniones que uno tiene que fabricarlas, la recomendación es de que tratemos de estar primero en medidas que sean comerciales fáciles de conseguir, porque a partir de ahí empiezan ya la limitante. Por lo menos ese es un primer filtro. Luego otra de las recomendaciones que nos da ISC es de que tratemos de igualar el espesor de la pieza a conectar con la placa que tenemos. Por lo menos esta pieza, y no sé exactamente qué medida tenga en el alma, pero a simple vista pareciera ser que es ligeramente inferior a la placa a la que vamos a conectar. A partir de ese concepto, nos funciona, ¿sí? 9.5 milímetros equivale a 3 octavos. Vamos a ver por acá. 9.52 milímetros es 3 octavos. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, si está ¿cómo se llama? Muy esforzada, pues yo podría subir la media pulgada a 12.7 milímetros o algo similar, ¿verdad? Eso podría ser una opción. Bueno, entonces ya vimos el espesor. Segundo, es empezar a trabajar con la geometría. Si yo, por ejemplo, veo que acá en la parte inferior está pasada la pieza, lo que tengo que buscar es que de la placa, vamos a ver aquí, bueno, aquí debería de ser la parte frontal, la que está como está ubicada, pero puedo también pasar la pieza al lado izquierdo de cómo se muestra, es decir que aquí podría ponerla acá, parte trasera, pero esto es independiente, o sea, a veces lo que se hace es ubicar una pieza ubicada
del lado izquierdo, digamos, respecto a la columna, y la que viene a la par, tal vez se ubica al otro lado, para no provocar mucho calor al momento de soldar todas las piezas. Pero esto ya son detalles un poquito más de montaje o más de fabricación. Tipo de unión debe ser atornillado, pero también esto quiere decir, no limita, perdón, a que no pueda ir soldado. El único inconveniente es de que mucha soldadura en campo y requiere tiempo. Entonces, a veces se prefiere el acero precisamente por el tiempo que nos ahorra. Entonces, pues va a depender un poco. Vamos a cambiar esto a atornillado nuevamente y lo vamos a pasar al frente. Ahí está, de la vista. Entre la geometría que yo logro observar acá, vamos a ver aquí. Primero habría que cambiar la cantidad de tornillos. Permítanme, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que hay que hacer acá es de que el espaciado, si ustedes se fijan, el espaciado, perdonen, me voy a pasar a la parte inferior donde está voy a cerrar aquí placa transversal. Y si me enfoco ahorita solo en tornillos, yo tengo 7 espacios de 76. Pero también esto se puede escribir como 76, 76, 5, 6, 7. Que también el programa lo interpreta igual. Si yo dejo solamente 2 espacios, el programa probablemente me va a interpretar entonces solo el espacio número 1 y el número 2, con lo cual me dibuja nada más 3 tornillos. Con esto por lo menos de pronto ya se arregló la geometría. También se puede colocar de otra forma como punto y coma por acá, pero esto solo muestra ¿cómo es que lo muestra el programa? Solo me va a mostrar el primer espacio y luego el segundo, no espacios entre tornillos. Entonces lo mejor es, si voy a trabajar espacio entre tornillos, dejarlos solo separados con una barra espaciadora, espacio. Y por ejemplo ahorita ya dejé 5 espacios, me va a dibujar, no, 4 espacios, me va a dibujar 5 tornillos. Si dejo 3 espacios, me muestra por ejemplo entonces, ahí están, los 4 tornillos, ¿verdad? Recomendaciones en separaciones de tornillería. Normalmente nosotros deberíamos de estar para tornillos debajo debajo de la pulgada con por lo menos una pulgada entre, vamos a ver por aquí, vamos a hacer un nuevo esquema. Digamos que este espacio por lo menos debería de ser de una pulgada para tornillos de una pulgada hacia abajo, 3/4, 5/8, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de tornillería mayor a una pulgada, esta separación mínima debería andar en 1,5, ¿sí? De ahí para arriba. Entonces, por lo menos aquí, ahí estamos. Pues nos cumple bien, tenemos 76 milímetros. Es un espacio bastante prudente para que tenga facilidad de ¿cómo se llama? De torquear esa tornillería o esas tuercas, ¿verdad? Sí, Diego. Según dice la norma, yo sé que el espacio entre tornillos mínimo es de 3 veces el diámetro del perno. 3 De centro a veces, centro. 2 3 veces el diámetro del perno. De centro a de centro. centro a centro. Sí, sí, yo le hablo de borde a borde, pero sí, de centro a centro, 3 veces el diámetro, pero eso es para tornillos de menores a 1 pulgada, creo también, ¿verdad? A todos, solo que los menores a 1 pulgada se pueden espaciar así como están aquí a 3 pulgadas. Y A mínimo 3. siempre puede ser siempre 3 veces el diámetro. Muy bien, gracias, Diego, muy amable. Pues podemos tomar ahí nota de ello. Y bueno, yo creo que ya con esto vamos a dejar la clase por acá. Sí me gustaría empezar con tornillería la próxima clase para que podamos entender un poquito mejor cómo vamos por ahí con el tema de los tornillos, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto. No, Inge, gracias. Muy bien, perfecto. Pero, Permítame solo. ¿Sí, diga? solo una pequeña pregunta referente al programa, el IDEA.
¿Sí? Yo descargué una versión educativa que dice que no es compatible con la versión de pago, por si nos toca trabajar esa parte, ¿verdad? No sé si vamos a tener problema. No, lo único es de que, bueno, esto puede ser tal vez una sugerencia para sus proyectos, como también se espera que ustedes puedan trabajar las uniones de su proyecto, ustedes tienen que hacerlas. Probablemente lo que les quede mejor es, por ejemplo, dividirse en algunas uniones, ¿verdad? Miren, yo que tengo versión educativa, voy a agarrar las uniones de la 1 a la 5, no sé, las de las columnas o algo, ¿verdad? Para cabalmente no tener que intercambiarse ahí los modelos. Ujú. Ajá, pero usted a la hora de revisar sí no va a tener problema con eso. No, porque además de que vamos a compartir un archivo que nos genera este programa, también vamos a generar un informe. Entonces también en el informe se puede ver la versión educativa, sí le habilita esta pestaña, ¿verdad? Fíjese que no la he revisado ahorita, la verdad. ¿Sí? Yo creo que sí se la habilita, pero le sale con una marca de agua. Y creo que no. Ajá, sí, sale Creo con que marca de agua. solo puede importar la PDF, creo. Pero con esa nos funciona. Ujú. Ok, gracias, Inge. Sí, claro, claro. Ingeniero, solo una consulta. El espesor de la placa de 38 milímetros lo hizo con respecto al alma de la viga o algo en específico. Es que no había esa parte. No, de que normalmente se parte de un espesor múltiplo de un 16avo o múltiplo de un octavo, similar al del alma. En este caso, el alma de la que teníamos aquí, bueno, habría que ver cuál es el espesor, pero se definió una de 3 octavos. Uy, vale, esta. Entonces el espesor Gracias, aquí se le ingeniero. colocó 3 octavos, pero como está en milímetros, es 9.52. Ujú. Sí. Y de ahí para arriba, ¿verdad? Claro. ¿Alguien que tenga alguna otra consulta? Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, quedamos para el día martes. Tenemos el martes hasta medianoche. Martes es 21, para que carguemos nuestros proyectos, ¿verdad? Martes 20, disculpen. La fecha es martes 20. Entonces, por favor, para que podamos hacer los ajustes respectivos y este día, martes hasta medianoche, digámoslo así, tenemos para cargar nuestros proyectos, de tal forma que ya podamos hacer los ajustes respectivos y pues, podamos también descansar un poco el fin de semana, ¿verdad ustedes? Entonces, eso sería todo. Les agradezco. Permítanme, solo voy a tomar una captura por el tema de asistencia. Entonces, por ahí, para los que... Permítanme, solo quiero ver aquí, así rapidito. Ahí está, ahora sí me aparece Cristian. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, excelente. Lucía, perdonen, ya no apareció, ¿verdad? Bien, Inge, por ahí está. Lucía, sí, Lucía. He tenido problemas con su internet. Ok. Bueno, gracias, Leo. Muy bien. Bueno, les agradezco a todos. Voy tomando una captura para asistencia. No creo que haya problema ahí con la hora a la que ingresaron, sino pues cualquier cosa yo explico el motivo, ¿verdad? Permítanme ustedes. Vamos a ver por acá. Muy bien, perfecto. Les agradezco a todos. Tengan una feliz tarde y un buen fin de semana. Gracias. Cuídense. Igualmente. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Jorge.